Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a meditar en esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 16, desde el verso número 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre y que tú nos hables, Señor, al corazón a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, y que en todo tu nombre pueda ser exaltado. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, al iniciar esta lectura pudimos ver que el Espíritu Santo les prohibía ir a las ciudades que ellos querían ir, ¿no? Es decir, que solamente Dios era el que los estaba guiando, ¿no? Y no era que yo voy por aquí, voy por allá, por donde yo quiero, ¿no? Y al ver esta visión, reconocieron que era Dios quien los estaba llamando también, y para que vayan a esta provincia a anunciar el Evangelio del Señor, ¿no? Dice el verso 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Qué hermoso, ¿verdad? Que una de estas mujeres adoraba a Dios, a pesar de que no era hija de Dios, ¿no? Que solamente adoraba, y el Señor le permitió a esta mujer estar atenta a lo que Pablo decía, y recibió a Cristo y fue bautizada, ¿no? Fue algo tremendo, de verdad. Una vendedora de púrpura no era una persona pobre, era una persona de dinero, ¿no? Que solamente vendía a los ricos nada más, ¿no? Y yo quiero seguir, dice el texto: y cuando fue bautizada, verso 16, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, todo lo que sufrieron los apóstoles
¿no? Por hacer las cosas bien. Un espíritu de adivinación que tenía esta chica que fue mandada, que se le quitó, ¿no? Porque Pablo lo ordenó así y estos hombres alborotaron, ¿no? Porque se les fue el motivo de su ganancia, ¿no? Pero todo tenía un propósito, ¿no? Que ellos sean azotados, llevados a la cárcel, puestos en el cepo. Y dice que, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Era su responsabilidad cuidar a los presos. Entonces, al ver que todo estaba suelto, pensó que se habían escapado, ¿no? Pero dice el texto, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se ha escapado, ¿no? Todos estamos aquí. Mas Pablo clamó a gran voz, con una voz potente para que él no se metiese la espada y muriese, ¿no? Dice el verso 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué hermosa pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y miren la respuesta que le da Pablo, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Creer en el Señor Jesucristo y que nuestra familia se pueda convertir al Señor Jesucristo. Dice el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda su casa, ¿no? Y había gozo, regocijo. Era la costumbre que en la cárcel el carcelero vivía ahí con toda su familia, ¿no? Y seguramente había salido un ratito a su casa y cuando regresó vio otras puertas abiertas, las cadenas y todo, ¿no? Y pensó que todos habían escapado, pero todo eso fue con propósito. Y a pesar de que Pablo estaba encadenado al fondo y con el cepo, él y Silas cantaban himnos a Dios, cantaban al Señor. En medio de su dolor, en medio de su tristeza, alababan el nombre de Dios y cantaban himnos, dice la Escritura. Es un registro porque tiene doctrina y tiene, ¿verdad?, letra que mueve el corazón. Y cuando dice el verso 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la cárcel. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron, ¿no? Y esto de verdad es algo tremendo porque podemos ver que en medio del sufrimiento y del dolor todo tenía un propósito. Fíjense, ellos se hubiesen marchado, pero se quedaron un día más
en la casa de Lidia y consolaran a todos los que habían conocido al Señor Jesucristo, ¿no? Y esta es una bendición, que Dios también pueda tocar corazones, que nos pueda usar, ¿no? Y a todos los que son siervos y a los que no lo son. Dios está buscando obreros que vayan donde Él quiere y que hagan las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermano, que Dios me los bendiga ricamente y gracias por escucharnos. Vamos a orar. Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Nosotros también te adoramos y bendecimos tu nombre y rogamos que nos uses, Señor, para tu gloria y para tu honra. Donde estemos, Padre, podamos contarle al mundo que tú eres un Dios que perdona pecados y que limpias el corazón y la mente de todos aquellos que te buscan, Señor. Gracias, amado Señor. Nos ponemos en tus manos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente y muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta otro próximo video si así Dios lo quiere. Bendiciones.